Bienvenidos todos a esta segunda sesión del módulo de trasplante renal pediátrico y para dar continuidad con ella, bueno, tenemos una ponente, máster en este tema, sin duda alguna, nos va a compartir su experiencia y despejar dudas o verificar. Voy a ceder el micrófono en estos momentos a la licenciada Zulem Piña Ocampo para que nos haga el favor de presentar a nuestra ponente del día de hoy. Adelante, licenciada Zulem. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de enfermería de la Sociedad Mexicana de Transplantes. El día de hoy tengo el honor de presentarles a la enfermera especialista, maestra en administración de hospitales, jefa de nefrología del turno vespertino del Hospital Infantil de México, doctor Federico Gómez, la enfermera Verónica García Espino, quien el día de hoy nos va a presentar el tema intervenciones de enfermería en la preparación de trasplante renal pediátrico. Vero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te dejamos el micrófono. Muy buenas tardes. Ya me presentaron. Yo soy adscrita al Servicio de Nefrología del Hospital Infantil de México. Gracias por darme la oportunidad al comité de organizador a compartir las experiencias que he adquirido en la materia durante 6-7 años que tengo en el Servicio de Nefrología. Como una pequeña introducción, el trasplante renal es considerado como la mejor alternativa del tratamiento sustitutivo para la enfermedad renal crónico-terminal. El 22 de octubre de 1963, como una prueba calificada en el primer trasplante de riñón realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 22 de octubre de 1963, aquí cabe señalar que fue una hazaña que encabezó el doctor Federico Ortiz Quesada, marcando así y dando una pauta para la medicina interinstitucional para consolidar los trasplantes de órganos. En el Hospital Infantil de México se llevó a cabo en 1967 el primer trasplante renal pediátrico. Aquí fue el pionero tanto en México como en América Latina. Todo instituto y todo hospital tiene un comité en donde se determina a quién se le va a dar el órgano, quién es el paciente a seguir en adquirir un trasplante renal. El encargado de dicho programa tiene que ingresar al paciente asegurando el ingreso y los datos a la plataforma del Sistema Nacional de Trasplantes. El registro como tal tiene dos propósitos: fortalecer los recursos y fortalecer también los servicios de salud. También se tiene que tomar la antigüedad de datos que se encuentran en el sistema dependiendo de la cantidad de pacientes que se han ingresado a dicha plataforma. Se tienen que tomar varios criterios para la asignación de órganos. Un importante dato que se tiene que tomar en cuenta, pues obviamente en pediatría, nosotros tenemos en el servicio de nefrología una cantidad elevada de pacientes que requieren dicho trasplante. Nuestros pequeños van tenemos pequeños desde la etapa lactante, etapa preescolar, etapa escolar y así como en la etapa de la adolescencia. En estos momentos contamos con una cantidad o una morbilidad elevada en la etapa lactante, en donde nuestros pacientes presentan una inminente pérdida de la vida durante sus tratamientos de hemodiálisis. También se tiene que tomar en cuenta la compatibilidad entre el órgano donado. Dentro de los objetivos que nos tenemos que marcar como gremio de enfermería, pues debemos retomar como objetivo general que tenemos que establecer cuidados de enfermería que vayan dirigidos hacia detectar
todo aquello que pueda desencadenar una complicación durante el tratamiento. Dentro de los objetivos específicos, debemos unificar criterios de atención de enfermería en el periodo, en la etapa preoperatoria o perioperatoria. También debemos evitar complicaciones derivadas de la etapa preoperatoria, así como la educación del paciente y o familiar y o cuidador primario durante la etapa preoperatoria, posoperatoria, y al final vamos a iniciar o darle continuidad con nuestro plan de cuidados para que así una vez o en un momento dado que nuestro paciente se vaya de alta, se vaya con el mínimo de dudas. Tenemos el conocimiento de que hay dos tipos de trasplante renal. El primero, pues, es el trasplante de donador vivo relacionado, en donde se hacen pruebas cruzadas. Esto se da de papá a hijo o de familiares cercanos, en donde tienen la misma información y tienen la compatibilidad. En el trasplante de donador cadavérico, en el instituto se trabaja los 365 días del año, las 24 horas, y el comité encargado tiene comunicación efectiva con el Senatra, y así a nivel nacional se determina en qué momento o si uno de nuestros pacientes es candidato para recibir el órgano. Aquí el receptor renal tiene que llevar a cabo o cubrir un protocolo interinstitucional. ¿Qué es un protocolo? Es la evaluación pretrasplante. Consiste en una serie de estudios que permiten y determinan las condiciones específicas del paciente y la utilidad o no del trasplante. Los especialistas que interactúan o que llevan a cabo este proceso incluye psicología, trabajo social, especialistas tales como cardiología, infectología, urología. En el caso de que el paciente sea fenotipo femenino, ginecología. Aquí se determina que el trasplante renal sea técnicamente posible. Aquí en este momento también se brinda las mejores condiciones para la expectativa del paciente, para que la expectativa del paciente no se vea comprometida. Tenemos que tener en cuenta también aquí que debemos de procurar que la sobrevida del injerto no se vea limitada por la muerte del receptor debido a las condiciones inherentes de la enfermedad renal o del trasplante. Aquí también es importante identificar las medidas que se deben tomar para minimizar las complicaciones en la etapa perioperatoria. Y también aquí debemos de establecer todas aquellas necesidades en donde se vea, veamos las necesidades que se tienen o que se presenten durante la etapa del trasplante. En este momento, durante la valoración de todo el equipo multidisciplinario, pues se toman en cuenta contraindicaciones para realizar el trasplante. Se dice que como tales, las contraindicaciones para realizar un trasplante renal se subdividen en absolutas, tales como neoplasia maligna, tratadas sin criterio oncológico, enfermedades cardíacas graves sin indicación de tratamiento quirúrgico, enfermedades pulmonares graves sin condición de tratamiento de igual manera quirúrgico, cirrosis hepática sin condiciones de trasplante hepático, enfermedad psiquiátrica grave, crónica y no controlable, al igual y así como vasculopatía periférica grave. Las contraindicaciones relativas pues van desde que
a los pacientes se les detecta virus de inmunodeficiencia humana, obviamente estos pequeños no pueden recibir el órgano. Otra contraindicación relativa es obesidad mórbida. Si el paciente presenta sobrepeso, obviamente el paciente no puede ser intervenida quirúrgicamente para recibir, en este caso, pues, un riñón. Hablando en la etapa adulta, la edad mayor de 65 años es una contraindicación para que no reciba el órgano, así como un cateterismo cardíaco y un mapeo cardíaco alterado. También otra contraindicación relativa pues son las anomalías urológicas o disfunción vesical grave, así como la incapacidad de adherencia al tratamiento. Esto es una contraindicación inminente desde la etapa en la etapa de lactancia, en la etapa preescolar o en la etapa escolar y adolescente. Nosotros en el hospital tenemos una cantidad importante de adolescentes en donde son previamente valorados por psicología. Si psicología nos determina que el paciente no es apto para recibir el trasplante renal, se retorna, no se lleva a cabo el procedimiento derivado a que en este momento se detecta que el paciente no cuenta con ese apego para llevar a cabo el tratamiento. Ya sabemos que todo tipo de trasplante tiene un tratamiento de sostén en donde se le dan cierta medicación, uno de ellos importante como tal, un inmunosupresor. Si en esta etapa o en cualquiera de las etapas no se le ve adherencia, es completamente contraindicación para que el paciente reciba un trasplante. También se tienen que tomar en cuenta contraindicaciones temporales, tales como infección en la actividad o el tratamiento específico incompleto, transfusión sanguínea reciente menor de 15 días, pérdida reciente del injerto renal por causa inmunológica, úlcera péptica en actividad y obviamente también glomerulonefritis. Dentro de nuestros cuidados de enfermería, iniciamos aquí nuestra intervención como profesional de enfermería. Aquí nosotros tenemos que realizar una valoración clínica y o diagnóstica del paciente sometido al trasplante renal. El receptor y sus familiares llegan al servicio de trasplante renal. Por lo general, llegan nerviosos. Aquí es importante que nuestra intervención de enfermería se dirija hacia esa situación. Se inicia desde que nosotros iniciamos con el ingreso, nos presentamos, iniciamos con la relación enfermera-paciente. Aquí es importante presentarnos y dirigirnos con nuestro nombre completo, quién lo va a cuidar durante el trasplante, en la etapa preoperatoria, en la etapa posoperatoria, así como en la continuidad del cuidado durante el tratamiento y el autocuidado. Vamos a dar, en esta etapa, vamos a dar asesoramiento. En este momento vamos a detectar nosotros las preocupaciones que tenga tanto el paciente o el cuidador primario. Y vamos a llevar a la tarea todas aquellas intervenciones para minimizar el temor o los temores que se presenten durante su estancia. Iniciamos con la notificación del paciente. Bueno, el equipo multidisciplinario, así como los médicos, inician con la notificación del paciente o la programación de la cirugía. En el servicio de nefrología tenemos un plus en donde tenemos el trasplante renal, el servicio de trasplante renal, así como hemodiálisis y diálisis, y el servicio de nefrología.
Aquí nosotros recibimos al paciente en el área de trasplante y llevamos a cabo nuestro proceso atención de enfermería de una manera holística y llevamos a cabo o aplicamos el método científico. Iniciamos con una valoración cefalocaudal, le hacemos preguntas, aclaramos al paciente o al cuidador primario de todo aquello que le preocupa y ayudamos, vuelvo nuevamente, ayudamos a reducir esa ansiedad, llevando a cabo todo aquel plan para que minimice esa parte. Le damos información útil al paciente. Recibimos el expediente, en donde nuestro expediente ya tiene que tener las pruebas preoperatorias, las rutinas preoperatorias, así como tiene que tener ya los laboratorios con vigencia de 3 meses, tiene que tener, o ya se le debió de haber realizado una ultrasonografía renal. También se le debió de haber realizado un uretrocistograma. Debemos de contar con un expediente completo en donde contenga todas las valoraciones necesarias para llevar a cabo el trasplante renal. Dentro de estas valoraciones es importante que el paciente cuente con una valoración completa de anestesia, una valoración completa de odontopediatría, en donde los odontopediatras detectan si se tiene que realizar previo a la cirugía, una rehabilitación oral. Nosotros aquí, dentro de nuestras intervenciones, llevamos a cabo un aseo previo a la cirugía. Les realizamos aseo en la cavidad oral con clorhexidina. La clorhexidina solamente nosotros la utilizamos por una semana dentro del servicio. ¿Por qué la utilizamos dentro de una semana solamente? Porque si llevamos más allá el uso de la clorhexidina por una semana, le dañamos toda aquella sensibilidad dentro de la cavidad oral y terminamos o más bien dañamos con esas terminaciones nerviosas donde el paciente ya no pudiera detectar sabores o determinar texturas. Por eso es que la clorhexidina solamente la debemos de utilizar por una semana. También debe de tener un expediente completo, tal como infectología, en donde infectología determina si el paciente está propenso o tiene inminente riesgo para desarrollar citomegalovirus. También se tiene que tener una valoración por parte de urología, de la especialidad de urología. Dentro de la especialidad de cardiología, se le realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones. También en esta especialidad le toman una placa de rayos X y una placa de rayos X de tórax y se le hace un ecocardiograma. También tiene que contar con las vacunas completas, tales como hepatitis B y C, neumococo, varicela e influenza, y además de que debe de cumplir con el cuadro completo o el esquema completo de la Cartilla Nacional de Vacunación. Dentro de a la unidad de trasplante renal se va a diferenciar si nuestro paciente es de donador vivo relacionado. Obviamente nuestras intervenciones de enfermería se van a basar tanto en el receptor como en el donador. Tener una desinfección como tal o un lavado exhaustivo previo al ingreso de nuestro paciente. Aquí iniciamos con el asesoramiento o la enseñanza. Llevamos a cabo una valoración cefalocaudal por medio de la aplicación del método científico. Aquí llevamos a cabo nuestro proceso de atención de enfermería determinando las 5 etapas.
en donde llevamos esa valoración, hacemos los diagnósticos, llevamos a cabo nuestras intervenciones de enfermería, nuestro plan de cuidados previo a la cirugía y posteriormente llevamos una revaloración de nuestras intervenciones de enfermería, perdón. Aquí es importante que le proporcionemos una información útil a nuestro paciente y a nuestro cuidador primario. De antemano sabemos que nosotros debemos de actuar de manera holística. Aquí debemos de contar con nuestras pruebas preoperatorias desde que ingresa nuestro paciente, así como el traslado que nosotros le proporcionamos a nuestro paciente hasta dejarlo en la etapa del transfer. Aquí el paciente es importante que reciba la orientación cuando ya se despierte, en qué lugar se encuentra, cómo se va a encontrar, qué aditamentos va a tener a su alrededor. Incluso le podemos explicar que quitar el dolor, infusiones de medicamentos que le van a reponer todo aquello o todas aquellas pérdidas, que va a tener drenajes, que va a tener una sonda, que va a recibir interconsulta de varios especialistas aún estando en nuestro hospital. El paciente en posoperatorio inmediato lo recibe la terapia quirúrgica. El paciente ahí se recupera dependiendo de la evolución, nos lo retornan al servicio de trasplante renal. Como tal, vamos a tener una preparación física del receptor. Aquí vamos a tener en cuenta que nuestro paciente requiere de un ayuno aproximadamente de 8 horas para sólidos y 2 horas para líquidos. Al ingreso del paciente tenemos que hacer énfasis y tenemos que explicarle la importancia del ayuno y la importancia de por qué no debe de ingerir alimento. Aquí debemos explicarle que el paciente va a ser sometido a anestesia general. Obviamente el equipo multidisciplinario ya hizo o ya llevó a la tarea esa parte, pero nosotros tenemos ese compromiso de reforzar esa parte. Vamos a tomar somatometría completa en identificación de cualquier alteración en cuestión de perímetro abdominal, en cuestión de perímetro cefálico. Le vamos a realizar paño. En el hospital nosotros tenemos un protocolo en donde utilizamos clorhexidina, bañamos al paciente con toallitas de dicho antiséptico y vuelvo a lo mismo, también le hacemos lavado aseo oral con la misma, previo a su cirugía. Vamos a iniciar también el tratamiento inmunosupresor según el criterio médico. Y vamos a llevar a cabo las acciones esenciales del paciente. Le vamos a proporcionar seguridad en cuestión de proporcionarle una pulsera de identificación en donde contiene su nombre completo, apellidos, si nuestro paciente tiene uno, si nuestro paciente tiene 2 nombres. Debemos de verificar que realmente la pulsera que nosotros estamos colocando en nuestro paciente sea la correcta y contenga su identificación completa, así como el registro completo. Y pues, por último, lo vamos a trasladar al servicio de cirugía, al servicio de quirófanos. Posterior a que nuestro paciente ya se ha encontrado o ya está en el área de quirófano, nosotros, el personal de enfermería, tenemos o llevamos a la tarea la preparación de la unidad de trasplante. Esta unidad de trasplante tiene que contar con una presión positiva.
en donde nosotros sanitizamos el área posterior a que el paciente es llevado al quirófano. Llevamos a la tarea del equipamiento y material, verificamos que toma de aire, así como toma de aire, toma de oxígeno, esté en adecuadas condiciones, que los monitores que se van a requerir en este momento tengan buen funcionamiento, que las bombas sean las necesarias para todas las infusiones que vamos a administrar durante la etapa posoperatoria inmediata o mediata. Requerimos de infusores, uno para la analgesia, otro para medicamentos, para reposiciones urinarias, para soluciones de base. Nuestro paciente sale con varios drenajes, sale con Penrose, sale con sonda vesical. Debemos de tomar en cuenta también que los barandales de nuestras camas estén funcionales, que en cuestión de insumos, que nuestro material se encuentre estéril. Vamos a requerir de varios calibres de jeringas, de varios calibres de agujas. Vamos a requerir de medicamentos tales como inmunosupresión, tales como analgésicos, antibióticos, como una cefalosporina de primera generación. En el hospital de primera elección, pues se ocupa y se utiliza las cefalotina, que es el primer medicamento que se utiliza de primera instancia para el trasplante como tratamiento profiláctico. También tenemos que verificar todas aquellas instalaciones que en un momento dado pudieran comprometer o pudieran frenar nuestros cuidados de enfermería. Cuando ya esté equipado todo nuestra unidad de trasplante, llevamos a cabo la desinfección, con rayos ultravioleta. Esto lo hacemos si en un momento dado nosotros tenemos pacientes con donante cadavérico. Generalmente nosotros en el hospital se nos mandan los 2 riñones y los beneficiados pues son dos niños. En este momento pues nosotros recibimos la información del niño que va a ser trasplantado o de los niños que van a ser trasplantados. Llevamos a cabo todas las intervenciones que ya les acabo de mencionar. Y en el momento en que se termina esta parte o este proceso de desinfección, si el donador ya se encuentra en condiciones de retornar a la sala, tiene que estar apta la unidad para recibir a nuestro paciente. Aquí nosotros tenemos la responsabilidad de conocer tanto dentro de nuestros cuidados o dentro de nuestros conocimientos como enfermeras, como profesionales de enfermería, los tipos de inmunosupresión que se utilizan con nuestros pacientes durante el periodo de la administración. Aquí tenemos que tomar en cuenta los tipos de terapia que estamos ministrando. Se conoce que hay 3 tipos de terapia de inmunosupresión. La inmunosupresión de inducción durante el periodo de administración se da de inmediato durante la cirugía y el trasplante. La inmunosupresión de mantenimiento en este periodo de trasplante inmediato y temprano se da en cuanto el injerto renal tenga funcionalidad para evitar rechazo agudo y daño crónico del injerto. Se clasifica como inmunosupresión de rescate al periodo de post-trasplante renal inmediato, temprano, y aquí es donde se detiene el daño ocasionado en el injerto durante el episodio del rechazo agudo. Los fármacos
más utilizados según el tipo de terapia inmunosupresora en la unidad del trasplante renal. Se clasifica dependiendo de lo que vamos a administrar o dependiendo del tratamiento de inmunosupresión por parte del médico. Se clasifican en varios tipos. Como grupo inmunosupresor, pues tenemos la gama de los corticoides. Dentro de estos fármacos, pues encontramos la prednisona y la metilprednisolona. El mecanismo de acción de estos fármacos inhiben la síntesis de interleucina activa de las células T y de los linfocitos B, así como el factor de necrosis tumoral y de interferón. Este medicamento o este corticoide se puede administrar durante la terapia de inducción. Se da para el mantenimiento de tal terapia, pero este medicamento, este corticoide, no lo podemos utilizar o no lo podemos administrar en una terapia de rescate. La metilprednisolona sí la podemos dar en una terapia de inducción, también, pero no la podemos dar en una terapia de mantenimiento, pero sí la podemos dar en una terapia de rescate en un momento dado que nuestro paciente esté presentando un rechazo como tal. Dentro de los grupos de inmunosupresores, pues también tenemos o se nos presentan los antimetabolitos. En este grupo, este medicamento o este inmunosupresor inhibe la síntesis de purinas y disminuye la proliferación de linfocitos T. Este medicamento lo podemos dar durante la terapia de infusión. No lo podemos dar durante la terapia de infusión, pero sí lo podemos dar durante el mantenimiento. Este lo podemos sustituir por el micofelonato o el mofetilo, ya que el micofelonato o el mofetilo les produce, les aumenta el peristaltismo a nuestros pequeños, en este caso estoy hablando de pediatría, y les acelera, no les acelera, sino que les provoca disminución en la consistencia de heces. Entonces, regularmente el nefrólogo tratante le cambia la azatropina por el micofelonato de mofetilo. En terapia de rescate se recomienda que este inmunosupresor no se debe de dar. En cuestión del grupo de los inmunosupresores de los antimetabolitos, tenemos al grupo del micofelonato y el mofetilo. El mecanismo de acción que tiene es que inhibe selectivamente a la síntesis del novo de las purinas, disminuye la proliferación de los linfocitos T, así como de los linfocitos B. Este medicamento sí se puede dar en la terapia de inducción, también se puede dar en la terapia de mantenimiento, pero no se puede dar en la terapia de rescate. Dentro de los grupos, otro de los grupos de inmunosupresores que conocemos o que llevamos a la práctica en la administración de nuestros pacientes, pues son el grupo de los inhibidores de la calcineurina. Aquí los fármacos que corresponden a este grupo pues son la ciclosporina. Este medicamento como tal inhibe la producción y liberación de linfocinas, inclusive la interleucina 2. Como tal, este medicamento no se puede dar en la terapia de inducción. Se recomienda como tal en la tabla que no se puede dar en el tratamiento de inducción, pero sí se puede dar en el mantenimiento de la terapia. Y tampoco se puede dar en la terapia de rescate. Lo
recomiendan que no se debe de dar como tal en una terapia de rescate. También dentro de los inhibidores de calcineurina tenemos al tacrolimus. El mecanismo de acción que tiene es que inhibe la activación y proliferación de células T. Sintetiza los linfocitos T y frena el crecimiento de la diferenciación de las células B. Este inmunosupresor se puede dar no se puede dar en la terapia de inducción, pero sí se puede dar en la terapia de mantenimiento, y tampoco se sugiere que no se utilice durante el tratamiento de rescate en caso de que se presente un rechazo de tal como en el injerto. Dentro de los grupos de inmunosupresores anticuerpos policlonales encontramos o pertenece a este grupo la globulina anti. Lo que lleva a cabo dentro del cuerpo de nuestros pequeños es que elimina los anticuerpos con reacciones cruzadas frente a las plaquetas y los neutrófilos o los hematíes. Está recomendado que se dé durante la terapia de inducción, pero no en un tratamiento de mantenimiento. Y también se sugiere que en una terapia de rescate se utilice, repito, cuando un paciente nos está presentando o nos está dando o arrojando datos de rechazo. Dentro del grupo de los anticuerpos de inmunosupresores, tales como los anticuerpos monoclonales, tenemos tres grupos que pertenecen a este tipo de inmunosupresión. Uno de ellos es el alemtuzumab, así como tal. Evita la formación de anticuerpos antimurinos. Medicamento sí se puede utilizar durante la terapia de inducción, pero no se puede dar en una terapia de mantenimiento, y tampoco se puede dar en un tratamiento de rescate. El basiliximab también pertenece a este grupo de inmunosupresores que se conocen como monoclonales. El mecanismo de acción que tiene es que evita la formación de anticuerpos antimurinos. Lo podemos dar en la terapia de inducción. Nosotros en el hospital tenemos o cubrimos esa parte de inmunosupresión en la etapa posoperatoria, en donde damos ese dúo de medicamentos. Utilizamos el mofetilo o micofelonato junto con el basiliximab. El basiliximab nosotros lo ministramos o tenemos fórmulas donde si nuestro paciente pediátrico o nuestro pacientito pesa menos de 15 kilos, tenemos la cantidad tenemos en el procedimiento que le corresponden 15 miligramos de basiliximab. Si nuestro paciente está por más allá de 15 kilos, ya le corresponden los 20 miligramos de basiliximab previo a su cirugía, previo al procedimiento del trasplante renal. También dentro de los anticuerpos monoclonales conocemos al rituximab. Inmunosupresor, el mecanismo de acción que tiene es que evita la formación de anticuerpos de igual manera antimurinos. Se puede dar en una terapia de infusión. No lo podemos utilizar en una terapia de mantenimiento, y tampoco lo podemos dar en una terapia de rescate, que en ocasiones o en situaciones muy específicas lo llegamos a utilizar cuando nuestro paciente nos está arrojando o nos está dando datos de rechazo. Esto pues siempre lo llevamos a la práctica teniendo un respaldo con las indicaciones médicas. Va a depender mucho de las condiciones de nuestro paciente y de la valoración médica que le haya realizado
el nefrólogo o el cirujano durante esa etapa de rechazo. Y pues así como nosotros entramos en cuestión en la etapa posoperatoria, en cuestión de asesoramiento y enseñanza, valoración cefalocaudal, información útil para el paciente. Todos nuestros cuidados de enfermería van a ir dirigidos a detectar de forma precoz y oportuna cualquier tipo de complicación que se presente durante nuestra etapa, ya sea preoperatoria, posoperatoria inmediata, posoperatoria tardía. Así vamos a educar al paciente y a la familia para que el autocuidado que van a llevar a cabo durante el periodo de hospitalización, así como en la etapa de nuestro plan de alta, es importante que nosotros identifiquemos todas aquellas situaciones, todos aquellos problemas que pongan en riesgo que nuestro paciente no lleve a cabo. Nosotros en el Hospital Infantil de México tenemos varios trípticos, o nos dimos a la tarea de realizar varios trípticos en cuestión de planes de alta. En este caso, y relacionado con el trasplante renal, nuestra antigua jefe nos llevó a la tarea una investigación en cuestión de plan de alta, en donde se le dan las indicaciones pertinentes de nuestro paciente. Antes de que se vaya nuestro paciente 24 horas antes, después de las 72 horas posterior a su trasplante renal, inicia la educación para el paciente y el cuidador primario, pero en las 24 horas de su alta se le refuerza con todas aquellas dudas que tenga en cuestión de uso de inmunosupresión, de uso de antifúngicos, como la anistatina es el medicamento de elección que nosotros utilizamos dentro de la unidad de trasplante. Nuestros pacientes que aún no regulan o no logran controlar su tensión arterial, se les explica cada uno de los antihipertensivos con los que se les educa para tomarse su tensión arterial, se le da el percentil, a qué percentil se puede apegar o puede tomar en cuenta para saber si puede ministrarse el antihipertensivo que le corresponde, cómo detectar si el niño en un momento dado ya no está orinando adecuadamente. Se les sugiere que lleven a cabo una bitácora en donde aún registren sus ingresos y egresos. Es importante que esa bitácora la tengan aún durante el periodo de sus revaloraciones. Tienen que presentar esa bitácora en sus posteriores consultas. También se les muestra o se les asesora al cuidador primario o al paciente sobre todas aquellas signos de alarma, en donde disminuya la cantidad de orina, en donde se presenten todas aquellas situaciones donde presente fiebre, donde presente dolor. Se les dice a dónde acudir. Si el paciente, la mayoría de nosotros le pueden acudir, se les da el teléfono, todas aquellas alertas en donde hay elevación de creatinina, incluso se les hace o se les asesora de la cantidad o de los índices de
de creatinina sérica que le corresponden a su paciente. Nosotros como profesional de enfermería tenemos una ardua tarea para que el trasplante renal sea exitoso. Tenemos un compromiso con nuestro paciente. Lo tenemos que ver de forma holística, tenemos que llevar a la tarea en donde el paciente se comprometa al 100. Lo tenemos que sensibilizar, le tenemos que decir que debe de tomar conciencia, que fue un éxito, que se tiene que comprometer a llevar a cabo toda esa parte de cuidados, que no los puede omitir, que no puede no llevar a cabo todo ese tratamiento de inmunosupresión. Sabemos que el tratamiento de inmunosupresión es el éxito de un trasplante renal. Entonces, pues solamente me queda darles como conclusión que la ruta de los cuidados de enfermería en los pacientes trasplantados renales en los periodos preoperatorio, post-trasplante inmediato y temprano constituyen una herramienta propia, oportuna, segura para el personal de enfermería en la unidad de técnica de trasplante renal. Y pues esta es la bibliografía, chicas o chicos, no sé quién esté escuchando detrás de la pantalla. Y pues les agradezco, pues gracias por su atención. Bueno, Vero, tuvimos una gran audiencia, así que te escucharon muchos colegas y agradecen, te felicitan por tu participación. Así que en nombre de todos ellos, pues muchísimas gracias por compartir esos conocimientos, puesto que siempre es importante que nosotros lo retomemos, ¿no? Ya lo habíamos visto con el paciente adulto, ahora lo vemos con el paciente pediátrico, que no debemos de pasar por alto todas estas instancias. Así que el agradecimiento para ti por compartir con nosotros este tema. Muchísimas gracias. Anita, Gracias. ¿quieres hacer las 2 preguntas? Vemos que hay 2 preguntas. Y tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí, adelante, Anita. Muy bien. Vero, te preguntan, ¿es recomendable aplicar las toallitas de clorexidina cuando se va a trasplantar el paciente pediátrico? Sí, es recomendable. Nosotros tenemos unificado ese procedimiento en el Hospital Infantil de México, en donde ya el área de epidemio nos tiene como tal el procedimiento unificado a nivel instituto. Tenemos que llevar, realizar ese procedimiento antes de que ingrese a quirófano. De hecho, ya no se tiene que bañar el paciente en regadera una noche previa, y antes de que ingrese a quirófano se tiene que bañar por planos. De hecho, tenemos que determinar la cantidad de toallas que utilizamos en nuestro paciente pediátrico. No sé si le di respuesta o si me entendió la compañera. Sí, de hecho lo mencionaste en tu plática. En la presentación. Sí, Vero, gracias. Sí, quedó muy claro, Vero. Sí, lo acabas ahorita de comentar. Es algo que epidemiología del hospital como tal lo protocolizó y lo tiene avalado dentro del Hospital Infantil de México. Hay que tomar en cuenta, pues, que no todos los hospitales a lo mejor tengan el presupuesto para adquirir ese tipo de toallas y tendrán que hacerlo de la otra manera, de la convencional. O bien buscar que los familiares pues lo donen, sino como una donación. Pero a lo mejor por ahí va la pregunta, porque bueno, sí se entendió que en tu hospital pues se protocolizó y ya está parte dentro dentro del protocolo, vamos.
Sí, sí, porque quizá cabe mencionar que no todos los hospitales tienen ese plan proyectado para manejar así a los pacientitos. Entonces, pues volvemos a las prácticas comunes, ¿no? Agua, jabón y prácticamente la preparación normal del paciente cuando se va a bajar a quirófano. Así es, Zulema. Así Iremos es, a lo convencional cuando no tenemos el presupuesto o el protocolo, pues ya como investigación o autorizado. así Sí, es. sí, pero gracias, sí, sí lo entendimos. Bueno, nada más estamos aportando un poquito más para aclarar la respuesta. Y sí, pues bueno, hay bastantes, felicitaciones, te felicitan por tu presentación, la jefe Carolina, Margarita, Lidia, y no sé si tengamos por ahí otra pregunta, Anita, que todavía tenemos un par de minutos, Sí, aprovechémoslos y la otra pregunta dice, ¿a qué edad es recomendable trasplantar al paciente pediátrico? Pues no se toma en cuenta la edad, se toma en cuenta los criterios que tenga de inminente en la pérdida de la vida. En el Hospital Infantil de México en este momento tenemos una cantidad, se puede decir que en alerta. Tenemos 4 pequeños en donde se urge el trasplante renal. Eh, Repito, no es la edad, sino se toma en cuenta el riesgo que tiene pues en perder la vida, que sí, considerando la edad va más allá del primer año de vida, y también tiene que cubrir ciertas características tales como pues el peso. Aquí, si nuestro paciente presenta desnutrición, ya sea moderada o grave, interviene el departamento de nutrición en donde se le da o se le orienta hacia una, una dieta rica o específica para que nuestro paciente gane peso. Pero pues como tal no se tiene prescrito cuál es la edad ideal para trasplantarse. Que sí, el dato tengo entendido que es después del año de vida. ajá, otra aportación que nos hace llegar la jefe Carolina Muñiz, se lo agradecemos, es también cuando este pacientito pediátrico nos alcance un peso de 10 kilogramos. Exacto. Sí. También nos preguntan aquí, Vero, ¿cuál sería el gasto urinario normal en un paciente pediátrico? En un paciente pediátrico va a depender de la edad, va a depender de la... se, se cuantifica, bueno, tenemos constantes en donde es un mililitro por kilogramo peso. Ahí ya haces tu cálculo y ya determinas si tu paciente está orinando adecuadamente o no. Así es. Muchas gracias. Y bueno, por último, aquí hay otra pregunta, Anita, ¿la quieres hacer? Sí, aquí en el chat, este, ¿qué tiempo tiene de vida un órgano trasplantado? El órgano trasplantado pues va a depender de la adherencia que se tenga al tratamiento. Tenemos en el Hospital Infantil de México tenemos pacientes que ya tienen más allá de 10 años. El éxito del trasplante renal depende del apego que se tenga en cuestión de inmunosupresión. Sabemos que el éxito es el manejo y uso adecuado durante la terapia de inmunosupresión indicada por el nefrólogo o por el médico tratante. A ciencia cierta no les puedo decir los años que,
que sobrevive un órgano en un cuerpo, pero sí depende mucho de la adherencia que se tenga con el tratamiento. Muy bien. Muchísimas gracias, Vero. Por último, Miguel Martínez de Tabasco nos hace la pregunta. ¿Dónde se ingresa al paciente antes de la cirugía? ¿Al área de trasplante o a una sala normal? Nosotros en el Hospital Infantil de México aún estamos en esa fase de trans, en donde vamos a hacer varias remodelaciones. Este año nos vamos a llevar a la tarea en donde vamos a hacerle varias reformas a la unidad de trasplante. Vamos a modificar el procedimiento. Estamos identificando varias fallas. Nuestros pacientes ingresan a la unidad de trasplante. Esta unidad de trasplante tiene que estar previamente desinfectada. Se tiene que llevar a cabo una previa desinfección exhaustiva. Como tal, una sanitización no, porque la sanitización la hacemos posterior a que nuestro paciente va a quirófano. Pero si nuestro paciente ingresa al área de trasplante como tal. Ok, bueno. Y yo creo que también es importante que sepamos que esto va a depender mucho de la infraestructura, cómo se encuentra nuestro hospital, ¿no? Porque hay hospitales que van a... De la estructura y de las situaciones políticas. Así es. Sí, Vamos a encontrar desafortunadamente. con hospitales que a lo mejor cuentan con terapias, para trasplante, unidades de trasplante muy bien unificadas, formadas, y habrá hospitales que no cuenten con ellas y tendrán que ingeniárselas para poder aislar al paciente, ¿sí? Así es. También nos comenta la jefe Carolina, que bueno, ella también trabaja en el Hospital Infantil de México. Gracias, Caro, por tus aportaciones. Y sí, también va a depender, retomando nada más lo de la adherencia, pues sí, hay casos incluso de pacientes ya con 15 años con su trasplante, Así es. Son los casos que tenemos pues en México, ¿no? Ya con 15 años. Sí. Y pues bueno, yo creo que son pacientitos que conocen ya de toda la vida, ¿no? Que son pacientitos que... Fueron niños y pues ahorita ya son adultos y continúan con su trasplante. Y bueno, también igual en adultos tenemos adultos que pues están llegando ya a una edad más madura y que continúan con su trasplante. Así es. Y habrá los casos diferentes en los que pues nos comentó Vero, pues que depende de la adherencia, ¿no? Si no son apegados, pues bueno, sí vamos a tener fracaso. Sí, así es. Bueno, pues no sé, Lupita, si tengamos algunas otras preguntas más, algo que agregar a esto. Pues no, muchísimas, nomás agradecer a Verónica por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros estos temas del módulo pediátrico interesantes, porque bueno, creo que siempre habíamos abordado la parte de adultos y teníamos un poquito pues no tenemos la experiencia nosotros en la parte pediátrica, por lo que agradecemos muchísimo al Hospital Infantil de México estar compartiendo con nosotros pues su experiencia. Pues muchísimas gracias. Bueno, si nos siguen llegando felicitaciones y algunos comentarios que, bueno, serán abordados, yo creo que de manera, ya a cada participante por Verónica. Y pues bueno, por vía de tiempo les agradecemos a todos y en nombre de la doctora Mara Medeiros, pues bueno, la preferencia por estar aquí con nosotros acompañándonos en el capítulo de enfermería de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. Y pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Anita. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Gracias, licenciada Sandra.